la política de seguridad ahora obviamente traslada a estos, digamos, reos, algunos convictos, algunos no, pero que también están ya tipificados como terroristas, como es el caso de Tren de Aragua, MS, que están llegando a El Salvador. Bueno, la cifra más reciente que tenemos y que divulgó la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas el pasado 18 de marzo, que contabilizaba los primeros 50 días del gobierno del presidente Trump, decía, pues aquí tenemos el dato, que en ese periodo de 50 días, que abarca desde el 20 de enero, cuando toma posesión, hubo arrestos por parte de ICE de 32.809 personas. La mayoría de ellos, pues, dice aquí 14.000, o sea, casi la mitad tenían ya condenas criminales en Estados Unidos, y 9.980, casi un tercio de esta cifra de detenidos, tenían cargos criminales pendientes. Entonces, si tú lo contrastas, ese aumento, ¿verdad?, de los arrestos dentro de Estados Unidos muestra un cambio de prioridades, ¿verdad?, que se acusa, pues, por parte de este gobierno de Estados Unidos a la administración anterior de que hizo muy poco para ejecutar órdenes de deportación de personas que tenían cargos criminales pendientes. Por el contrario, ha habido una disminución bastante significativa en las cifras de detenciones en la frontera. Te pongo un ejemplo. En el caso de los salvadoreños, en enero de este año hubo un total de 936 detenciones. Ahí adultos, grupos familiares y menores no acompañados, 936 en enero contra 272 en febrero de este año. Entonces eso muestra un cambio en la tendencia. Es decir, más drástico, ha sido más... se blinda la una frontera. arremetida más grande, ¿no? Claro, se blinda la frontera, ¿verdad? Se decreta, pues, el 20 de enero, entre una de las decisiones administrativas o órdenes ejecutivas del presidente Trump, el blindaje de la frontera, pues, con más recursos militares, con la cooperación del ejército, con otras medidas, la continuidad de la construcción del muro fronterizo, etcétera. Entonces esto muestra una caída drástica ya en febrero, que se puede contabilizar un mes completo de la administración Trump. Ok, el límite que debe de existir cuando hay mucho temor precisamente en la comunidad de personas ilegales en los Estados Unidos. Bueno, hay que recordar que en la pasada campaña presidencial que llevó al triunfo del presidente Trump, pues una de las prioridades quizás principales fue llevar a cabo, en palabras, pues, del presidente Trump, la deportación masiva más grande de la historia de Estados Unidos. Las cifras todavía, pues, son muy conservadoras, ¿verdad? Son muy pequeñas si comparamos, pues, la cantidad de personas que viven en situación indocumentada en Estados Unidos, y hay que hacer una separación. Quienes viven allá sin documentos, pero no han tenido ningún problema con la ley, y quienes, pues, aparte de que tienen una situación migratoria irregular, han cometido delitos y ya están en el radar de las autoridades. Entonces, en este caso, el contexto de los venezolanos se da porque desde la administración Biden, el gobierno de Nicolás Maduro no aceptaba a los deportados venezolanos. Entonces, había como un limbo, ¿a dónde los enviaron? Entonces no se podía enviar deportados porque el gobierno debe cooperar, el gobierno que los va a recibir debe cooperar con este proceso. Entonces, cuando llega el gobierno del presidente Trump, se da esa disyuntiva de que a dónde se van a deportar a los venezolanos que se detenga. Entonces, en su momento, la presidenta de México dijo que ellos podrían ser un puente para poder recibir a estos venezolanos y enviarlos hacia Venezuela. Eso no ocurrió, sino que, pues, en el contexto de la visita del secretario de Estado, Marco Rubio, en febrero pasado, pues se firma este acuerdo, pues, y hace 2 semanas aproximadamente, un poquito más de 2 semanas, se materializa con el envío de 200 y un poco más de personas. 223 creo. 223 por ahí, más el anuncio de lo que será hoy. Uno de los aspectos elementales que cualquiera se puede hacer y preguntarse en este mismo contexto de realidad, me imagino muy triste para muchos que a lo mejor no hayan cometido ningún tipo de delito, y te decía hace unos minutos, a lo mejor el único delito es haber entrado de forma ilegal a los Estados Unidos. Obviamente, desde ahí, decía una de las funcionarias, es una violación de ley, ¿verdad? Claro. Estar de forma ilegal. Aunque no es un delito propiamente dicho. Exactamente. Lo que sí es un delito es reingresar a Estados Unidos luego de haber sido deportado. Entonces sí, ya hay un proceso penal
¿verdad? Porque se ha violado pues la ley de Estados Unidos, implica cárcel, y al terminar ese periodo de cárcel, la persona vuelve a ser deportada. Viendo este tema en perspectiva hacia atrás, no quizás habíamos visto, digamos, un nivel de temor en la comunidad inmigrante, en los negocios hispanos, especialmente salvadoreños, desde luego de los atentados terroristas de 2001, ¿verdad? Donde pues hubo un sentimiento antiinmigrante. ¿Se repite la historia, crees tú, aquel entonces, cuando tenías miedo hasta por los aeropuertos, no? No, claro, ahora las personas están teniendo miedo de salir a comer, ¿verdad? De salir incluso algunos a trabajar, ¿verdad? Porque en el camino o andan buscando a una persona con una orden. Y hay casos evidentes, Oscar. Claro, ahí vemos reportajes periodísticos de fuentes fidedignas que muestran ese cuadro. Claro, ¿no? Hay un reportaje que veíamos el fin de semana de una cadena hispana en Estados Unidos de un compatriota que se naturalizó en 2021, apoyó, ¿verdad?, las políticas del entonces candidato Trump. Él hace poco, a principios de marzo, iba a su trabajo y fue detenido, ¿verdad?, por ICE, porque aparentemente estaban buscando a otra persona, pero las características físicas coincidían. Entonces fue detenido, pasó varias horas, pues fue maltratado según su versión, y al comprobar de que él era ciudadano estadounidense, le dijeron pues, adiós, váyase para su casa. Sí. Entonces él, y aquí no ha pasado nada. En ese reportaje él decía que estaba arrepentido de su voto. Entonces muchas personas van luego pues de vivir en carne propia esa situación, digamos que él pudo. Pero esa historia porque se conoce, ¿no? Claro, él da su testimonio y es ciudadano estadounidense naturalizado, entonces pues no tiene ningún problema con ICE, pero no tiene algún tema pendiente, pero las personas, esos sentimientos, ¿verdad?, anti-inmigrantes, se despiertan, ¿verdad?, cada cierto tiempo, dependiendo pues de la efervescencia política. Entonces, como decía, yo personalmente no había visto temor, hablando con muchos salvadoreños, de salir a las calles, a dejar a sus hijos a la escuela, a salir a comer. Esto definitivamente puede tener un impacto en los negocios también. Ok, va a mermar, siendo un poco, digamos, no pretendiendo ser ave de mal agüero, pero sin duda alguna un impacto, un movimiento va a tener esto, ¿no? Pues, digamos, todavía, como esto se mide en Estados Unidos se mide distinto, año fiscal, ¿verdad?, que va de octubre a septiembre, y en El Salvador pues las estadísticas la llevan pues de enero a diciembre. Entonces vamos a ver cómo se comporta, ¿verdad?, los trimestres, ¿no?, que son los indicadores que muestran. Sí, los primeros 2 meses de 2025, o los primeros 3 meses que ya estamos terminando marzo, versus los primeros 3 meses del año pasado, y ya vamos a poder hacer una comparación si ha habido algún impacto, y especialmente habrá que poner ojo en febrero y marzo, ¿verdad?, que son los meses completos que ya la administración Trump tiene desde que entró el 20 de enero pasado. ¿Cuál es la recomendación que puedes darle, aprovechando de tu presencia, a todos aquellos que nos están viendo? Sabemos que nuestra comunidad de salvadoreños está muy atentos de este programa, ¿no? ¿Y qué mensaje le puedes enviar tú a ellos? Bueno, a quienes, ¿verdad?, por las circunstancias no tienen un estatus legal permanente, como una residencia permanente o una ciudadanía, es muy recomendable por abogados migratorios, abogados en Estados Unidos, que las personas, si se sienten vulnerables de que pueden ser detenidas en cualquier momento, que dejen establecidos poderes, ¿verdad?, poderes por el tema de sus hijos, por el tema de bienes, de cuentas de ahorro, ¿verdad?, para que en un desafortunado caso de deportación las personas puedan dar continuidad a sus ahorros, no perder esos ahorros, decidir por un familiar cercano, por ejemplo la mamá o el papá o un hermano o un tío, etcétera, cuál va a ser el futuro de sus hijos en Estados Unidos, que a lo mejor son ciudadanos estadounidenses por haber nacido allá. Entonces esto sí es muy recomendable que lo hable con su abogado, decir, mira, de qué forma yo puedo protegerme para en una eventual situación de deportación, pues no queda mis ahorros, mi casa, mi familia. Hay que tener los papeles en regla. Correcto. ¿Sí? Eso es importante, ¿no? Correcto. Dejarlo en claro. Para podernos actualizar de qué se trata esta situación en la que están enfrentando los ganaderos y cómo está impactando esta situación y qué impacto, mejor dicho, podría tener en el agro. Fíjese que el gusano barrenador había sido eliminado en nuestro país y a nivel de Centroamérica desde 1995. O sea que desde 1995 no teníamos ningún
ningún ataque de mosca, que es la que produce el gusano barrenador, en el país ni en Centroamérica. A partir del 10 de diciembre del año pasado se dio el primer caso en Sociedad Morazán. No sabemos el origen de dónde provino, pero se dio el primer ataque. 2 meses después y 10 días, el Ministerio de Agricultura decreta estado de emergencia porque ya el gusano barrenador ya había ingresado más en nuestro país. Actualmente nosotros tenemos reportado en 6 departamentos del país, o sea, toda la zona de Oriente, los 4 departamentos de Oriente, más San Vicente y en Ahuachapán Sur. Son los únicos reportes que tenemos. El gusano barrenador dura en su vida, digamos, la mosca dura 27 días. En esos 27 días es capaz de contagiar a cualquier animal de sangre caliente, y en cada puesta pone entre 100 y 500 huevitos. El problema es que ellos atacan principalmente las heridas de los animales de sangre caliente. O sea que cualquier animal de sangre caliente, incluyendo a los humanos, pueden ser atacados por esa mosca, y la única característica que debe tener es que tenga una herida. Una herida. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema principal que tenemos? Es que como teníamos 30 años de no tener esa plaga, digamos, no había medicina para... no se encuentra medicina desprotegido. Exactamente, los ganaderos tuvieron que recurrir al Ministerio de Agricultura. El Ministerio de Agricultura trajo al país la medicina. Ahorita en los agroservicios no se encuentra. ¿Ha cumplido el ministerio entonces en darles la asistencia pertinente, en esa parte? La asistencia sanitaria. Sí. El problema que nosotros miramos, o no problema, sino que dificultad que miramos, que fue un poco tardado ya la reacción del Ministerio de Agricultura, porque fue 2 meses y 10 días después de que hubo el primer contagio. Y por eso creemos nosotros que se contagiaron los 6 departamentos que mencionamos. Okay. ¿Puede transmitirse en la carne? Al consumirla puede traer un problema. Sí, recuérdese que él va a morir por una infección, o sea que la carne se contamina. Al ingerirla puede... ¿Desde cuándo comienza ese proceso? ¿Desde que entra? No sé si la mosca deposita, entiendo... La mosca deposita los huevos en la herida, y desde que los deposita ellos comienzan a penetrar hacia el interior del animal infectado. Sí. Y inmediatamente empieza a buscar toda la parte del cuerpo del animal infectado, y así es que se empieza a infectar. Entonces se necesita que haya una muy buena, digamos, concientización, ¿verdad?, de parte del ganadero para evitar definitivamente que esto pueda en su momento... Exactamente, porque después esto puede contagiar una fuerte diarrea, una fuerte infección intestinal, y puede ocasionar muchos problemas. Así es, o sea, bueno, por eso era necesario contar precisamente con este auxilio de información para saber cuál es el estatus que se tiene de esta situación, porque está creando un poco de incertidumbre frente a una realidad de la que nosotros como ciudadanos dependemos muchísimo de la carne, ¿no? Sí, exactamente. Y como les digo, hasta el momento no ha habido muerte de ninguna red en el país, o sea que no hay que preocuparse en ese sentido, pero sí un llamado al Ministerio de Salud, al Ministerio de Agricultura, que controlen cualquier... hay algunos rastros clandestinos que llega la carne al mercado y se vuelve carne de dudosa procedencia, entonces esa hay que controlar un poco. Ok, estamos ahora a hablar un poco sobre la producción de granos básicos y las expectativas que se tienen de cara a este año, y sobre todo porque estamos teniendo desde luego ya algunas lluvias, y sobre todo que viene
por delante ya el próximo mes las primeras tormentas que pertenecen precisamente a este invierno. Sí, estas lluvias no son parte del invierno, son parte del cambio climático. Están afectando la producción de café. ¿Por qué? Porque el café floreó anticipadamente. Esto significa que el café va a salir antes del periodo que sale normalmente. El café por lo general salía en diciembre y cuando salía no había problema porque ya no habían tormentas ni lluvias. Con esta floración anticipada, el problema es que el café va a salir en los meses de septiembre y octubre, que todavía estamos en invierno y todavía hay peligro de que caigan otras tormentas y eso va a afectar la calidad del grano, porque los caficultores no tienen la capacidad para almacenar el café en zonas donde no se les moje, pues todo, inclusive dentro de la parte del proceso del café es ponerlo al sol para que se seque con el sol y si le cae una lluvia afecta la calidad principalmente. ¿Cuánto hemos logrado tener una variable significativa, llámese positiva o negativa, para poder cumplir un poco los déficits, para medir los déficits que tenemos? No se ha logrado hacer nada, solo a través de las importaciones. No se sembró más de lo que se debería haber sembrado en el tercer periodo de siembra. Nosotros recomendábamos que en el periodo de diciembre a esta fecha sembrar un poco más para poder disminuir el déficit que tenemos en cuanto a maíz, que decimos que en el caso de maíz es de 7.802.000 quintales. En el caso del sorgo son 875.000 y en el caso de frijol son 1.050.000 quintales aproximadamente. Arroz hemos sido deficitarios siempre, pero lo hemos cubierto con importaciones. En el 2021 logramos garantizar la producción agrícola, el consumo del país en cuanto a arroz, maíz y sorgo. Tenemos 3 años consecutivos de venir a la baja y este año recién pasado fue el ciclo agrícola más bajo durante los últimos 8 años, o sea que tuvimos una producción bastante baja, solo alcanzamos a producir 15.040.000 quintales y necesitamos 25 millones de quintales. A ver, toda esta nueva política no sé si es la palabra correcta, como de manutención, más allá de producción, de poder atender el sector en particular, ¿no ha logrado compensar parte de ese beneficio de precios que también ha sido otra variable que hemos discutido o analizado cuando tocamos el tema, Luis? Es que el problema principal que hemos nosotros dicho es que no se está apoyando a la producción nacional, sino que se está apoyando la comercialización. Se está apoyando la comercialización, pero no la producción nacional, que es lo que nosotros hemos dicho. Primero hay que buscar cómo producir para después vender, digamos, pero se ha hecho lo contrario. Comenzamos proponiendo los agromercados, después la central de abasto, pero la producción agrícola como tal no se ha promovido. Nosotros hemos dicho un sinnúmero de medidas que se podían haber tomado para producir. Lo dijimos desde el 2022, cuando dijimos vamos en decadencia de la producción. ¿Por qué? Porque los altos costos de los insumos, ya los productores no pueden soportar los costos de los insumos. Por lo tanto, hicimos la propuesta en el 2022 que el gobierno, por ejemplo, asumiera la diferencia de precio que había en el 2021 en relación al 2022 y de diferentes maneras. ¿Cuáles eran las maneras que proponíamos nosotros? 1, compras locales. 2, eliminación del IVA a los insumos agrícolas.
3, establecer importación directa de insumos para que los productores pudieran comprar más barato, pero ninguna de esas medidas se tomaron. Entonces, las consecuencias las estamos viviendo actualmente.